Bienvenidos a la unidad didáctica número 2 del primer módulo de la deliberación pública. En esta vamos a ver la relación que hay entre política y ciudadanía. La política y la ciudadanía se expresan, se relacionan en algo que se ha llamado la democracia. La democracia es una forma de autogobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, los ciudadanos, la gente tiene la capacidad de decidir y de hacer lo que quiera con su gobierno. Las personas que están en el gobierno no son los dueños de los recursos públicos, no son los dueños del presupuesto de una ciudad o de un país, simplemente están ejerciendo una representación, han sido delegados por los ciudadanos para que ejerzan esa representación. La democracia se ha venido desarrollando en el mundo de una manera bastante asistemática, o sea, no se ha hecho de una manera regular, de una manera formal. Hemos ido, como con la política, inventando sobre la marcha la democracia. ¿Cómo la hemos inventado? ¿Cómo la hemos ido desarrollando? Inicialmente, en la Grecia antigua, hace más de 24 siglos, la democracia se manifestaba, se expresaba de una manera casi directa o directa. ¿Por qué? Porque las personas en una asamblea, en un ágora, expresaban lo que necesitaban, lo que querían y decían si se tomaba la decisión de ir a la guerra o la decisión de quedarse tranquilamente en Atenas. Esas decisiones se tomaban de una manera directa, aunque era restringida la democracia, porque, por ejemplo, las mujeres, los esclavos, los extranjeros no participaban en estas decisiones. Era restringida en ese sentido, pero los hombres libres y nativos podrían definir sobre las decisiones y no habría nadie que explícitamente ocupara un cargo. Ya digamos, cuando se rescató la idea de la democracia en forma más reciente, a finales del siglo XVIII, y específicamente se puso en marcha en el siglo XIX, la democracia tiene tres posibilidades y por eso la hemos llamado la progresión democrática. Progresión, ¿por qué? Porque hay unos niveles más bajos de democracia y unos niveles más altos de democracia, lo cual no quiere decir que tengamos que prescindir de una para llegar a la otra. ¿Cuál es el primer nivel? El nivel al cual no estamos acostumbrados y lo que creemos que es democracia. Es lo que se llama la democracia representativa. O sea, a través de unas elecciones nosotros nombramos, ponemos, elegimos a unas personas para que éstas tomen las decisiones por nosotros, de manera temporal, no de manera permanente. En algunos sistemas políticos por 6 años, en otros como en el nuestro por 4 años. Entonces, durante los siguientes 4 años, la persona que es elegida para el Senado, para la Cámara, para el Consejo, para la Asamblea, tiene la posibilidad de tomar las decisiones por nosotros. Es una democracia delegada, una democracia representativa, que se da por la vía de elecciones y que tiene que ver con gobiernos representativos, con legislativos representativos. Entonces, esta democracia no es perfecta, desde luego, como ninguna de las formas de democracia. Es bastante imperfecta. ¿De qué depende críticamente? Depende críticamente de la capacidad y la calidad del proceso y del sistema electoral. Si el sistema electoral es perverso, como lo vemos en algunas ciudades del país, en algunos sitios del mundo, pues simplemente los votos se compran o se compran las conciencias y entonces la persona que sale elegida en estas condiciones no tiene absolutamente ninguna responsabilidad política ni ninguna responsabilidad pública en su mandato. Por eso vemos que la corrupción, el manejo indebido de los recursos públicos en estos sistemas donde el sistema electoral no funciona muy bien, pues es rampante, es amplio, ¿sí? La apropiación de los recursos públicos con fines privados o el robo del erario público es algo que se da en todos los niveles y es en forma generalizada. Otra forma de democracia es la democracia participativa. En nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro contexto normativo,
En 1991 la Constitución colombiana dejó de ser solamente una democracia, o la nación colombiana dejó de ser una democracia solamente representativa y pasó a ser una democracia participativa. ¿Por qué? Porque ya las personas no solamente tienen la capacidad de elegir a unos mandatarios, de elegir a unas personas que están delegadas en el ejercicio del poder público, sino que también tienen la capacidad de participar en los asuntos de gobierno, en las decisiones del gobierno, en las decisiones legislativas. Y lo pueden hacer en cualquier momento. La Constitución del 91 previó varios mecanismos de participación que han sido difíciles de implementar por las condiciones que se dejaron allí para ser implementados, pero que significan que podemos usarlos para participar. A partir de 1991 la democracia colombiana ha aprendido a ser una democracia participativa, con altibajos. Ha aprendido ¿a qué? A que los ciudadanos podemos exigir al gobierno que nos entregue una información por la vía del derecho de petición. Podemos tutelar al sistema de salud para que nos presten un servicio de salud oportuno, rápido y sin costo, para que nos entreguen unos medicamentos. Ese sistema es de participación política. Se ha abusado porque hay intermediarios, hay veedores públicos que han abusado de ese poder y lo han usado para su propio beneficio. Pero la democracia participativa nació en la vida política colombiana en 1991 y ahí está, y está para quedarse. La tercera forma de democracia es la democracia deliberativa, que tiene que ver con la deliberación pública. ¿Qué es deliberar? Deliberar es poner en una balanza la situación, la decisión que debemos tomar. Vamos a la guerra, terminamos la guerra, seguimos en la guerra. Es la decisión que está tomando Colombia. Seguimos en la guerra, la ponemos en una balanza, decimos ¿qué debemos hacer? Parece que el país, a través de su sistema democrático, está decidiendo que no quiere más la guerra, que quiere vivir en paz, que los recursos que se van para la guerra se pueden ir a la educación o se pueden ir a la salud. Entonces quiere decir que podemos reorientar la manera como funciona la sociedad. Estas son las tres formas de democracia que son progresivas en la medida en que nos movemos de la democracia representativa a la democracia participativa, y un nivel superior es la democracia deliberativa. Más adelante, en el siguiente módulo y en la siguiente unidad didáctica vamos a explicar este asunto con más detalle. Entonces, la política que nosotros veíamos como el arte de gobernar, aquí le vamos a dar una connotación diferente. Es la política como el arte de entender la diferencia. El arte de entender la diferencia, ¿qué quiere decir? Que no todos somos iguales, aunque podríamos apostarle, como le han apostado algunas democracias contemporáneas, a tener igualdad de oportunidades, pero somos diferentes en nuestras actitudes, en nuestras creencias, en nuestras perspectivas y manera de ver la vida. Y la política es, en el fondo, el arte de entender esa diferencia, el arte de que yo puedo pensar que lo que hay que hacer en este país es mano dura contra las personas que se han rebelado contra la sociedad, contra los guerrilleros, que hay que acabarlos. Pero hay otras personas que piensan que no hay que acabarlos, que hay que negociar por la vía política en un proceso de paz, negociar que ellos dejen las armas y entren a la vida pública. Ese arte de negociar, ese arte de entender la diferencia sin aniquilar al otro, sin matarlo, sin asesinarlo, es la política también, y eso tenemos que entender. La conclusión de esta segunda unidad didáctica es que la democracia no es un sistema perfecto. Winston Churchill, el famoso ministro inglés de la Segunda Guerra Mundial, decía lo siguiente: la democracia es el peor sistema de gobierno. Repito, él decía, era un demócrata, la democracia es el peor sistema de gobierno, excepto todos los demás. El peor sistema de gobierno, excepto todos los demás. ¿Por qué? Porque es un sistema imperfecto. No existe la democracia perfecta.
Podemos tender hacia allí, podemos mejorar nuestro sistema electoral, podemos concientizar a las personas de que no vendan el voto, podemos manejar mejor todo el proceso legislativo, podemos fortalecer los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. El gobernante puede comunicarse vía Twitter con sus gobernados, los gobernados pueden enviar tweets al gobernante para que haga esto o aquello, ¿sí? Entonces ahí diríamos, bueno, hay una democracia más vivencial, más cotidiana, día a día, los ciudadanos y el gobernante están involucrados y están comunicados. Bueno, es imperfecto. Es imperfecto porque hay corrupción, es imperfecto porque los recursos no se distribuyen de manera equitativa y porque sobreviven y persisten problemas tan agudos y tan graves como la pobreza, como la violencia. Entonces uno diría, ¿son inherentes al espíritu humano? No lo sabemos, pero la democracia como sistema de gobierno puede mejorar las condiciones de vida de la mayoría o de todas las personas, pero no es la solución perfecta. Eso debemos tenerlo claro para no casarnos con la idea de que no participamos en la política o no participamos en la vida democrática porque eso es imperfecto, eso no sirve. No, hay que participar de todas maneras.